Señor Abascal, ¿conocía usted al delegado del gobierno Sánchez en Madrid? No, ni al delegado del gobierno de Sánchez en Madrid, jamás había visto su cara, ni al delegado del gobierno de Sánchez en el País Vasco. Uno ha defendido a los portavoces de ETA en el Congreso y el otro directamente ha puesto al frente de una sujeta que estaba al frente de una organización dependiente de la banda terrorista ETA, las gestoras Pro Amnistía, a dar cursos a policía en el País Vasco. Es una prueba más, con palabras y con hechos, de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, y es que el Partido Socialista se ha encamado con ETA, que ha asesinado casi 1 millar de españoles, algunos de los cuales eran concejales socialistas. En muchos medios de comunicación estos días lo que han presentado el asunto como una especie de metida de pata, alguien que se sale del guión, y hay algunos que tenemos la impresión de que no, de que lo que ha venido a decir, a exponer con palabras, es muy claras cuál es el ideario, cuál es la línea, cuál es la conducta del Partido Socialista. Supongo que estará usted de acuerdo con eso. Bueno, absolutamente. De hecho, el anterior vicepresidente del Gobierno dijo que habían incorporado a Bildu a la dirección del Estado, y los portavoces de ETA en el Congreso han dicho que ellos determinan las políticas, que aprueban y tumban presupuestos, que quitan y ponen gobiernos. Es evidente que es lo que está pasando. No tengo ninguna duda de que es así, y además no hay más que ver el modo en el que el presidente del Gobierno se ha dirigido a la fuerza parlamentaria, que representa casi 4 millones de españoles, el tono y los términos, y sin embargo el tono amable y los términos con los que ha conversado y dialogado con Bildu en el Parlamento. Las fotografías de los líderes socialistas también con los representantes de Bildu, pues son las fotografías que señalan cuáles son sus pactos, y que el Partido Socialista en estos momentos está al frente de un frente popular, valga la redundancia, en el que han incluido a comunistas, a golpistas y a terroristas. A 5 semanas de las elecciones, más o menos, ¿cómo pinta la cosa en general y cómo pinta para Vox? Bueno, está por ver. Yo soy, a pesar de ser sociólogo, un gran desconfiado respecto de las encuestas, que se han convertido en máquinas de propaganda política, con los tezanos de izquierdas y los tezanos de derechas, pero lo cierto es que yo creo que los españoles han demostrado en estas elecciones que quieren construir una alternativa, y ya hay una mayoría social distinta de la mayoría política que hay en el Congreso. Yo confío que el día 23 de julio los españoles expulsen a la oposición durante mucho tiempo al presidente que ha hecho tanto daño a España y que llegó mintiendo a los españoles. Es algo que yo no voy a dejar de recordar en ninguna intervención, porque me parece lo más grave que ha podido ocurrir, y que además llena de ilegitimidad cualquiera de las decisiones tomadas durante esta legislatura, porque no son las decisiones soberanas del pueblo español, sino que son las decisiones de un autócrata que ha mentido a los españoles sobre sus pactos y sobre sus intenciones. ¿Será usted el próximo vicepresidente del Gobierno de España? Bueno, como dicen algunos, ¿eh? Lo dicen la izquierda, la derecha, lo dicen en Moncloa, lo dicen los medios de comunicación afines al sanchismo, incluso los que no son tanto. Le ven a usted como el próximo vicepresidente. Bueno, esto no es Estados Unidos, yo no me presento en un ticket, de hecho yo me presento a la presidencia del Gobierno de España. Los españoles decidirán si nos dan la mayoría parlamentaria suficiente para poder llegar a la presidencia del Gobierno, si hay un acuerdo de coalición con otra fuerza, que en el caso de que esa fuerza quiera construir una alternativa y estamos en otra posición, o si tenemos que seguir en la oposición. Eso lo decidirán los españoles, y nosotros aceptaremos, como siempre hemos hecho, el veredicto de las urnas. Miren, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, asegura, textual, que PP y Vox se presentan a las elecciones generales, a las del 23 de julio, bajo el mismo ticket electoral, porque son indistinguibles. ¿Se parecen ustedes tanto al PP? Me refiero a Vox. ¿Pero lo ha afirmado o lo ha gritado? Porque esa lo ha gritado. Normalmente grita. Sí, no, lo ha gritado. Yo he tenido que tomar nota, se lo juro. Bueno, realmente es la acusación que se puede esperar por parte del Partido Socialista, ¿no? Es evidente que Vox y el Partido Popular son fuerzas distintas. De hecho, hay grandes puntos de coincidencia, desgraciadamente, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en materia de inmigración, en materia de asunción de los postulados globalistas de la Agenda 2030, en materia de imposición de la ideología de género en los colegios, incluso en todo lo que ha tenido que ver con la imposición lingüística en España y la persecución del español en las aulas y en el acceso a la función pública. También son muy parecidos en lo que tiene que ver con las votaciones en el Parlamento Europeo, donde coinciden sistemáticamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Es verdad que Vox ha logrado en algunas regiones de España un acuerdo con algunos líderes regionales del Partido Popular,
porque Vox hay uno en toda España y dice lo mismo en toda España, pero partidos populares hay muchos y son muy distintos y a veces contradictorios, pero eso es algo que los españoles irán viendo en función del lugar en el que vivan y juzgarán en las elecciones. El PP ha convertido la llamada al voto útil, no es la primera ocasión, ocurre en todas las elecciones de forma recurrente, en uno de los ejes de su campaña, uno de ellos. ¿Le preocupa ese voto útil al que apela el PP? Bueno, no me preocupa realmente cuando uno apela al voto útil, pero cuando ha ganado, ha incumplido sus promesas de derogación de las políticas socialistas con una mayoría absoluta como la que tuvo el Partido Popular hace unos años, pierde la posibilidad de que ese eslogan, porque es un simple eslogan, se convierta en algo creíble. Yo creo que lo importante es el voto decisivo para construir una alternativa de verdad, no para que en el sillón en el que esté Sánchez se siente el señor Feijóo o me siente yo, sino para que las políticas en España cambien. Y Vox ha demostrado en Castilla y León y ha demostrado con este acuerdo en la Comunidad Valenciana que su voto es decisivo para que se hagan cosas distintas. Por ejemplo, con el acuerdo en la Comunidad Valenciana en favor de la libertad lingüística y que los padres puedan elegir el español como lengua vehicular para sus hijos en una región donde conviven dos lenguas, una la lengua común de todos los españoles y una lengua regional, que es el valenciano, que por cierto está siendo también atacada y sometida por el imperialismo pancatalanista, que quiere hacer tabla rasa y llamar catalán a todas las lenguas limítrofes a Cataluña que se hablan en España. Vox ha entrado, es parte ya del gobierno de Valencia, con una vicepresidencia y al menos creo que con 2 consejerías. ¿En cuántas otras regiones de España, en cuántas otras comunidades autónomas entrará Vox en el gobierno? Entraremos en aquellas en las que los acuerdos signifiquen un cambio de políticas. Nosotros no vamos a entrar en gobiernos, por ejemplo, en Baleares, que no respeten el derecho de los padres a escolarizar a los hijos en español. Ni vamos a entrar en gobiernos así, ni vamos a apoyar ningún gobierno que no garantice ese derecho. Iremos viendo en función de los distintos sitios cuál es la actitud y la disposición al diálogo de los dirigentes del Partido Popular. Lo que todo el mundo ya sabe en estos momentos, en toda España, qué es lo que Vox ofrece. Y hay un ejemplo, hay un modelo, hay un paradigma, o 2, que son Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Y son 2 paradigmas muy claros. Unas medidas concretas, como las de la Comunidad Valenciana, en favor de la reducción del gasto político y de la rebaja fiscal, en contra de la ideologización de la enseñanza en los colegios, a favor de la libertad de los padres para escolarizar a los hijos y a favor del campo y de la industria, en contra de imposiciones de la Agenda 2030 y, por supuesto, también en favor de una política nacional del agua. Eso es lo que Vox ofrece en todas partes, sin distinguir el mensaje, porque queremos lo mismo para todos los españoles. Veremos dónde el Partido Popular está dispuesto a un acuerdo de ese tipo y si creemos que donde eso sea así, debemos estar en los gobiernos para garantizar que esos cambios sean de verdad, porque hasta ahora hemos comprobado que los acuerdos de investidura con el PP, donde pactábamos y nos quedábamos fuera del gobierno, eran acuerdos que se convertían en papel mojado y no se cumplían. En cambio, en Castilla y León, donde gobernamos junto al Partido Popular, hay dificultades como en cualquier gobierno de coalición, pero estamos razonablemente satisfechos de la marcha del gobierno. Hay cosas por mejorar, acuerdos pendientes de cumplir, pero hay respeto y lealtad entre las 2 fuerzas políticas y respeto a los votantes de las 2 fuerzas políticas. Antes de hablar de otras comunidades o de otras regiones, y enlazando con lo que acaba usted de decir, imaginemos, se hacen las elecciones y va a formar gobierno el PP porque es el partido más votado. ¿Se fiaría usted de Feijóo como vicepresidente sin miembros de Vox en el gobierno de España? Sí, imaginando que no sean ustedes primera fuerza. Feijóo como vicepresidente. Es que no... Como presidente. Bueno, no. ¿Y se fiaría de Feijóo? Yo evito ponerme en hipótesis. Vamos a dejar que los españoles voten y veremos lo que hacemos. Pero no es una desconfianza personal hacia una persona, hacia el señor Alberto Núñez Feijóo. Es una desconfianza hacia una estructura, la del Partido Popular, que durante todo este tiempo ha mostrado a Vox que los acuerdos no se cumplían y ha mostrado miedo a derogar las políticas de la izquierda. Yo creo que los españoles saben que Vox puede ser decisivo y que Vox es el que garantiza de verdad la alternativa. El PP puede garantizar o heredar un relevo, un turno para gobernar, pero la alternativa, el cambio de políticas,
todos los españoles saben que lo garantiza Vox, incluso los votantes del Partido Popular, algunos de los que van a tomar la decisión de votar únicamente porque unos están en primer lugar y tienen más opciones. Incluso esos están deseando que Vox entre con fuerza y que Vox sea decisivo en el gobierno. ¿Qué ha fallado en Murcia que se había dado en Valencia? ¿Por qué en Murcia? Porque a algunos, por lo menos a mí y a nosotros en Periodista Digital, nos sorprendió un poco. Dábamos, por supuesto, equivocadamente, a lo mejor es falta de información o la natural ignorancia que caracteriza al periodista español. Pero el caso es que damos, por supuesto, que se iba a cerrar Murcia y de repente nos encontramos con que Valencia, mucho más rápido y mucho más profundo de lo esperado por nosotros, y Murcia no. ¿Qué pasó en Murcia o qué ha pasado en Murcia? Que Murcia, Génova 13 ha aplicado un artículo 155 en Murcia y la ha intervenido. Habría probablemente querido impedir el acuerdo en Valencia. Parece que ha habido cierta autonomía de los líderes del Partido Popular de la región. Por eso digo que hay 17 PPs distintos. En Murcia claramente se ha producido una intervención por parte de Génova 13 que ha tratado de impedir un acuerdo que quieren la mayoría de los murcianos. El Partido Popular ha tenido el 43% del voto. Es un gran resultado, pero no ha tenido el 50% del voto. El Partido Popular necesita 23 escaños para la mayoría absoluta. Le faltan 2. No los tiene. Vox tiene un porcentaje importante de apoyo. Tiene el 18% en Murcia. Qué bien estaría poder ofrecer a los murcianos un gobierno respaldado nada más y nada menos que por el 61% de los murcianos. Y eso es lo que creo que ha dicho el electorado en las elecciones y lo que nosotros queremos garantizar y ofrecer. Pero también para cambios de políticas, no sencillamente para presidir un parlamento, para tener una vicepresidencia, sino para que cambien políticas y en Murcia esencialmente las políticas del agua. Ha dicho usted textualmente que en Extremadura pueden garantizar una mayoría alternativa al PSOE. Ha dicho usted, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque parece que Extremadura también va a ser de las regiones de España donde Vox entre en el gobierno. Da la impresión. Bueno, debería significar acabar con el clientelismo, con el gasto político absolutamente improductivo, defender los intereses del campo extremeño, que en estos momentos está siendo atacado, igual que todo el campo en Europa, por las directrices de los burócratas de Bruselas, lo estamos viendo en Castilla y León. Esas son nuestras prioridades, las mismas que hemos mostrado en Valencia. Nosotros cuando hablamos de un cambio, y pido disculpas por volver a decir lo mismo, decimos que ofrecemos lo mismo a todos los españoles, por eso me atrevo a decir que hay un ejemplo, que es las 50 medidas aprobadas en estos momentos en la Comunidad Valenciana por Vox y por el Partido Popular, acordadas por los dos, y que para nosotros serían suficientes para poder llegar a acuerdos en otros lugares. En Cataluña ustedes han tenido buenos resultados en las pasadas elecciones, comparativamente sobre todo, y son la principal fuerza política en el centro derecha. Creo yo que son con más votos. Bueno, yo creo que somos más que eso. Yo creo que Vox en Cataluña es la principal fuerza política nacional, porque somos la primera fuerza en el Parlamento y los que están por delante de nosotros son fuerzas separatistas o fuerzas no nacionales, como el PSC. Pero desgraciadamente para España no tienen ustedes posibilidad aritmética de influir o determinar los gobiernos que hay. En el caso concreto de Barcelona, si le dan a elegir, ¿prefiere usted que siga gobernando Colau? ¿Prefiere un pacto de izquierdas como el que promociona el PSOE? ¿Que venga Trías? ¿O no tienen preferencia? Nos parecen todos igual de responsables y de cómplices de la deriva de Cataluña y de Barcelona. Y por lo tanto nosotros vamos a votar a nuestro candidato y que no cuente con nosotros para ningún acuerdo de esa naturaleza. No vamos a elegir el mal menor. Nosotros nos hemos presentado con un programa, hemos obtenido 2 escaños y confiamos en obtener 22 en sucesivas elecciones. Pero desde luego no vamos a corrompernos para entregar el poder a uno u otro cuando todos son igualmente responsables de la degradación de Cataluña y de Barcelona. Filtran desde la Moncloa, el equipo de propaganda, en sus argumentarios, además de forma sistemática, muy intenso en las últimas horas, que usted y el señor Feijóo han firmado una especie de pacto de no agresión para no hacer ruido, con esto de los pactos y que antes, los pactos en las regiones, antes de las elecciones generales. ¿Ha pactado usted algo con el señor Feijóo? ¿Ha acordado usted algo con el Feijóo? En absoluto, de hecho, a la vista está. Hemos llegado a un acuerdo en Valencia, hay un desacuerdo en Murcia de inicio,
dificultades muy serias en Baleares, donde parece que el Partido Popular no está dispuesto a garantizar la libertad de elección lingüística, la necesidad de restañar heridas en Extremadura, donde las líneas rojas que la candidata ha impuesto a Vox durante la campaña son líneas rojas socialistas, impuestas por los progres. En definitiva, no hay ningún tipo de acuerdo y a la vista está. Una confesión personal. ¿Le cae a usted mejor Feijóo de lo que caía Casado? Porque Casado tuvo con usted unas palabras tremendas, tremendas. Y yo supongo que ese tipo de cosas, porque tuvieron que sentarle a usted fatal. Las expresiones que tuvo el señor Casado en la tribuna del Congreso, en la moción que presentó Vox, fueron algunas casi insultantes. Con Feijóo no ha tenido usted ningún incidente de este tipo y es un hombre como mucho más moderado. ¿Su relación personal con él es mejor que con Casado? ¿Le cae a usted mejor que le caía a Casado? La verdad es que tengo una relación cordial con ambos. He tenido una relación mucho más cercana con Pablo Casado por razones generacionales y porque nos hayamos conocido desde antes. También es verdad que aquellas palabras fueron tremendamente duras y a mí me dolieron, pero de la misma forma digo que no soy rencoroso y que tengo una relación cordial con ambos. Tengo más preguntas, pero hay una que me interesa mucho porque se me acaba de ocurrir. Es decir, ¿por qué cree usted que Vox no terminará como Ciudadanos o como parece que termina Podemos? Aunque Podemos no termina, Podemos se reinventa en una carcasa diferente. Yo la tesis esta de que ha muerto Podemos me parece que suena muy bien, pero viene a ser lo mismo con distintos personajes, iba a decir insectos alrededor, es más o menos lo mismo que había. Pero ¿por qué Vox, qué tiene Vox para, que en realidad es tercer partido en este momento, para no terminar como terminaron todos estos? Pues yo creo que esa pregunta es muy sencilla de responder. Vox responde a verdades muy profundas, a sentimientos arraigados en la sociedad española, a valores compartidos por muchísima gente. Las cosas que defiende Vox, a favor de la unidad nacional, el cuestionamiento del modelo autonómico, las libertades en todos los terrenos, no solo en el terreno económico, en el terreno educativo, la defensa de nuestra soberanía, de las fronteras, son asuntos que solo Vox defiende con claridad y que son compartidos no solo por la totalidad de nuestro electorado, sino por una parte importante del electorado de otras fuerzas políticas. Es decir, Vox responde a un movimiento de fondo, a una realidad. Otros partidos responden a una moda, a un momento histórico. Ciudadanos tuvo una importancia extraordinaria como reacción al separatismo en Cataluña y todos celebramos aquel gran resultado que luego Ciudadanos pues, malgastó trayendo a la líder que había ganado a Madrid y perdiéndolo todo. Pero ¿qué pensaba Ciudadanos de los asuntos de fondo? Ciudadanos se ponía de perfil, era un partido que defendía la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción, bien, todos estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿qué decía de los principales problemas que aquejan a la sociedad española, al mundo occidental y al mundo en general? No tenía una posición clara como la que tiene Vox, que no solo responde a verdades profundas de la sociedad española, sino a realidades que están surgiendo en todas las sociedades de nuestro entorno. Por eso yo creo que la posición de Vox es verdaderamente sólida y solo eso explica que un partido que despierta un consenso en su contra, más unánime que el que despertó incluso Herri Batasuna y ETA, por parte de los medios de comunicación y del establishment, consiga resistir en el 15% y como tercera fuerza política en España. Eso solo se explica por las verdades profundas que defiende y que representa Vox. Una pregunta técnica. El voto por correo, que aunque no se dice en público, ha suscitado entre la ciudadanía, es decir, inquietud por ser suave, pero hasta desconfianza. La gente te pregunta. Yo sé que eso no es tema de debate público, no se puede llevar a las tertulias, no podemos titular con eso, pero sitio al que va siempre hay alguna pregunta vinculada al voto por correo. ¿Recomienda usted a la gente que vote por correo? ¿Recomienda a los militantes, seguidores, simpatizantes, hinchas de Vox, que también lo sabrá, votar por correo? Yo recomiendo a todo el mundo que vote. Y yo voy a votar presencialmente. Y cuando me lo ha preguntado algún familiar... Bueno, usted y yo también iré. Yo con los niños. Con los niños. Yo no para que no le saquen fotos, pero yo he recomendado a algunas personas que me han dicho que iban a votar, digo, pues mejor vete. A veces las cartas no llegan. Sí.
pueden producirse fallos. Ya no estoy poniendo en duda el voto por correo. Ha habido una decisión importante que ha llegado tarde, pero ha llegado de la Junta Electoral para que a la hora de entregar el voto por correo haya que identificarse con el documento nacional de identidad, y yo confío en que en los próximos días aclaren el asunto de la custodia, dónde permanecen las actas de voto por correo y quién las custodia desde que se emite ese voto por correo hasta el día en que llega al colegio electoral y se abren. Yo confío en que eso sea resuelto, pero sobre todo lo importante es que haya una participación absolutamente masiva durante esos días. No sé si tiene usted datos, pero ¿por qué ha desaparecido Pedro Sánchez de la campaña en las últimas horas, últimos días? No está. O tengo la impresión de que no está, yo por lo menos. Pues tendría que pensarlo corriendo porque no lo he echado de menos, no me he dado cuenta hasta que me lo has preguntado. Así no, pero no lo he visto. Lo pensaré. No, las cosas como son, estaba en probablemente... todos los sitios, personaliza la campaña, tiene a su disposición Televisión Española y los canales públicos todos, creo que reaparece este lunes en una de las radios, pero que no ha estado presente. Pero bueno, entonces no es tema. Estará tramando algo malo. Eso sí. Eso con toda seguridad. Para concluir, ¿habrá debates? Sí. Bueno, parece que habrá debates. ¿Y cree que habrá debates con todos los aspirantes o habrá debates como bipartidistas? Yo espero que haya debates con todos los aspirantes, porque eso es lo que responde a la realidad plural del Parlamento español y lo que en estos momentos votan los españoles. El bipartidismo es una cosa del pasado, probablemente algunos son nostálgicos de ello, pero mientras haya fuerzas políticas con la importancia como la que tiene Vox, pues lo lógico es que participemos de esos debates. Pues muchas gracias, señora Abascal. Un placer. Ha sido Gracias. un placer. Igualmente.